Empezamos la última semana dedicada a la historia de la monarquía. Nos da pena, después de haber estado ya cogiendo cariño a este profeta Samuel, incluso al desdichado Saúl, al gran rey David, rey del corazón según el corazón de Dios, y ahora con Salomón, que nos hace ver las grandezas de lo que hace el Señor con los hombres y a la vez cómo todo queda pequeño comparado con el descendiente del Señor Jesucristo, a quien estos personajes nos hacen anhelar, desear y esperar. En los primeros capítulos de este nuevo libro que hemos iniciado ya a finales de la semana pasada, el primer libro de los Reyes, empezamos con la monarquía de Salomón. Ya hemos visto a David morir, despedirse con su testamento un tanto vengativo, y vamos ahora a ver la grandeza de Salomón, que se va hinchando como un globo gracias a su petición de sabiduría. Salomón, cuyo nombre nos habla de paz, Shalom, nos habla de la grandeza de Israel, pero como todo lo humano también va a tener su decadencia y su fin triste en el último capítulo, el capítulo 11, el último capítulo de esta fase que vemos, porque la liturgia se va a parar a las puertas del capítulo 12, donde nos va a hablar ya para el sábado de la división del reino. La liturgia omite desde el sábado hasta hoy los capítulos 4 al 7, que nos ensalzan a Salomón como político, como sabio y como constructor. Son las tres facetas que nos descubre de este gran rey que ha pedido sabiduría. Salomón como político, en el capítulo 4 nos cuenta la lista de los ministros del rey, que divide el reino en 12 prefecturas, traduciríamos hoy en 12 zonas, demarcaciones políticas, que no coinciden exactamente con las 12 tribus, aunque algunas sí, las 5 últimas coinciden más o menos donde Josué había repartido las tribus, pero ya digo que no, las tribus no quedan circunscritas exactamente a donde Josué había previsto. Benjamín prácticamente desaparece, se disuelve en la de Judá, aunque parte se va al norte, como habíamos visto ya en explicaciones anteriores. Pero bien, delimitaciones políticas del gran reino de Salomón. Luego el capítulo 5 nos habla de Salomón como poderoso constructor, que agrandó las fronteras, llega hasta Egipto por el oeste, llega hasta el Éufrates por el este, y nos habla de la riqueza de un reino que vive en paz, y alaba la superioridad internacional por la sabiduría de Salomón. Salomón sabio, después de Salomón político, Salomón es sabio, autor, dice el texto, de 3000 proverbios. El proverbio es un género literario, frases cortas que implican mucha sabiduría, como nuestro refranero. Bueno, pues de los 3000 proverbios que la escritura atribuye a Salomón, nosotros conocemos 470. Nos hemos quedado con una minimísima parte, una sexta parte de los proverbios. También se le atribuyen 1005 cánticos. Nosotros solo conocemos 2 salmos. Los salmos están atribuidos al rey David, pero hay 2 salmos que nos dice al principio, el Salmo 72 o 71, la liturgia de las horas. Hay un salmo que dice Salmo de Salomón pidiendo sabiduría, y hay otro, el 127 o 126, en la liturgia de las horas, aquel famoso: si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles, y el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. Además, a Salomón se le atribuyen el libro de Eclesiastés, también llamado Cogelet, además del de Proverbios que ya hemos visto, el de Eclesiastés, el de la sabiduría y el Cantar de los Cantares. Salomón se nos dice que es un gran conocedor de la ciencia natural. Dice la escritura que entiende del alto cedro y del insignificante hisopo, y de los 4 reinos animales. Salomón
como sabio. Y por último, Salomón político, Salomón sabio, Salomón constructor, en los capítulos 5 al 9, que nos van describiendo unos capítulos que a nosotros se nos hacen un poco tediosos leer, que van contando cómo va construyendo Salomón el templo. Y el templo y algunos palacios. Al rey de Tiro, a Hiram, en Líbano, le compra madera, hace un tratado internacional de comercio. Hoy que están tan de moda estos tratados internacionales de comercio, bueno, pues aquí hay uno. El capítulo 6 nos habla del plan general de la construcción del templo, que se hará en 7 años. El capítulo 7 nos habla de las construcciones civiles. Hasta 3 palacios construirá Salomón, el del rey, el de la reina, y uno muy curioso que tendrá unas columnas que parece ser que intentan imitar los cedros del Líbano. Entonces las columnas parece ser, no lo sabemos porque no quedan restos apenas, que tenían unas columnas que intentaban imitar a los árboles, y este es un gran palacio que se los describe en el texto, así como la descripción del ajuar del templo, que es riquísimo. Bien, los textos de hoy y de mañana que la liturgia nos presenta, nos hablan del traslado del arca. Ya hemos visto un traslado del arca, bueno, hemos visto un traslado del arca desde que Dios lo mandó construir a Moisés por el desierto, cómo Josué lo introduce atravesando el Jordán, cómo con él se vence la batalla de Jericó, rodeando la ciudad hasta que las murallas caen. Y el arca pues ha estado dando vueltas, ha sido nómada, el arca de la alianza ha estado en Siquem, los filisteos la han secuestrado, ha estado en Silo, y el rey David la introduce en Jerusalén, pero es a la parte baja, porque luego él, como vimos el otro día, compra la parte alta, lo que hoy es el templo, donde está la mezquita de la roca, en la gran explanada del templo que hoy tienen los musulmanes. Ahí se lo compra el rey David, el monte Moria, donde Abraham sacrificó a Isaac, allá donde Abraham ofreció a Melquisedec la ofrenda de pan y vino, que es como el anticipo de la misa, de la Santa Misa. Bien, pues este capítulo 8 tiene 3 partes, y las veremos entre hoy y mañana, que es el traslado del arca, desde donde la tenía David, en la parte más baja de la ciudad, hasta lo que hoy es lo que después, y oraciones del rey Salomón y sacrificios. A eso vamos a dedicar el día de hoy y de mañana. Capítulo 8 del primer libro de Reyes. Salomón convocó a palacio en Jerusalén a los ancianos de Israel, a los jefes de tribu y a los cabezas de la familia para trasladar el arca de la alianza desde la ciudad de David, Sión, hasta la explanada del templo, diríamos hoy, que ha sido rellenada porque Jerusalén está sobre 2 grandes colinas. El arca hasta entonces había sido nómada, peregrina, ahora ya va a tener una casa estable, firme, hasta... bueno, el arca va a desaparecer. El arca va a desaparecer con la destrucción del templo en Babilonia. Parece que Jeremías la va a enterrar, y ha sido perdida hasta que, dice el Apocalipsis, que descenderá del cielo. Es el signo, el símbolo de la presencia de Dios en medio de los hombres. Bien, pues este arca, que ha sido provisionalmente puesta en la ciudadela de Sión, ahora hay que subirla 50 metros a la era que compró David a Araúna, el Jebuseo. Jerusalén había sido Jebuseos hasta que David la conquista. Todos los israelitas, dice el texto, se congregaron en torno a Salomón en el mes séptimo, en la fiesta de los tabernáculos, esa fiesta de las tiendas, donde los judíos todavía hoy pasan los días en unas tiendas donde comen, bailan, recordando aquel tiempo en que Israel era nómada y vivía en tiendas para no olvidar las hazañas de Dios y el pecado del pueblo durante los 40 años del Éxodo. Llegaron los ancianos de Israel, los sacerdotes cargaron con el arca del Señor, normalmente lo hacían los levitas, pero se ve que ante la solemnidad son los mismos sacerdotes los que ofrecen sacrificios, los que cargan con el arca, y
Llevaron también la tienda del encuentro, la que había estado en Gabaón, más los utensilios del culto que había en la tienda. Salomón, acompañado de toda la asamblea de Israel, reunida con él ante el arca, sacrificaba una cantidad incalculable de ovejas y bueyes. Nueva hecatombe, nuevo sacrificio de centenares de bueyes y ovejas. Los sacerdotes llevaron el arca de la alianza del Señor a su sitio, el camarín del templo, al Santísimo, bajo las alas de los querubines, lo que vamos a llamar el Santa Santorum, el Santo de los Santos. En la descripción del templo se nos ha dicho que el templo está construido como en círculos concéntricos, solo que son rectángulos y tampoco son concéntricos, pero hay una parte más exterior, que es el atrio de los gentiles, donde puede entrar todo el mundo, pero ya llega el atrio de las mujeres, donde solo pueden entrar los circuncidados y las mujeres judías, luego el atrio de los varones y luego el atrio de los sacerdotes. Y al final queda una gran torre, diríamos hoy, que es el Santa Santorum, el Santo de los Santos, donde solamente puede entrar un sacerdote una vez al año para el Yom Kippur, para ofrecer el gran sacrificio de la expiación. En el arca, dice el texto, solo había 2 tablas de piedra que colocó allí Moisés en el Horeb. Las tablas de piedra Moisés las destruyó cuando la adoración del becerro de oro y tuvo que mandar a hacer otras 2. No se nos dice nada del maná, que previsiblemente había caducado y ya se había estropeado, y la vara de Aarón, que no hemos vuelto a saber, esa vara que floreció, no hemos vuelto a saber qué ha sido de ella. Cuando los sacerdotes salieron del santo, la nube, la Shekinah, llenó el templo, de forma que los sacerdotes no podían seguir oficiando a causa de la nube, porque la gloria del Señor llenaba el templo. Imagínense el espectáculo, ¿eh? Entonces Salomón dijo: el Señor quiere habitar en las tinieblas. Es una expresión que se usa muchas veces en la Escritura, haciendo ver que el Señor vela y se revela y se vela, se manifiesta, pero no del todo, también se oculta. Juega a las escondidas, diríamos hoy, al escondite, ¿eh? Y yo te he construido un palacio, un sitio donde vivas para siempre. Muy bien, pues hasta aquí el texto de hoy. Mañana veremos una interesantísima, y lo que pasa es que vamos a ver cómo lo hago porque es muy larga, una interesantísima oración que pronuncia el rey Salomón ante esta ocasión tan solemne como es la construcción de un templo que parece que va a ser la victoria definitiva de Dios en su pueblo, un templo que parece que nada ni nadie podrá destruir, y veremos, ya conocemos los avatares de este templo. Babilonia lo va a destruir como castigo a los pecados de Israel. Dios se va a retirar de la presencia de su pueblo ante toda la secuencia de reyes nefastos que va a tener Israel, hasta que Dios les abandone a su suerte y caigan en manos, primero el reino del norte de Asiria, primero la división, luego la caída del reino del norte de Asiria en manos de los asirios, luego la caída del reino del sur en manos de Babilonia. Después el penoso destierro que dura 70 años, el retorno con una nueva construcción del templo, el segundo templo, que no tendrá el esplendor de Salomón. Luego va a haber un pequeño tiempo de paz hasta que vengan los griegos, después de Persia, que van a realizar, sobre todo bajo el reinado de Antíoco Epífanes IV, la gran abominación. Lo que pasa es que como nunca se ha dejado de ofrecer sacrificios, no se considera que Herodes construya un tercer templo, se sigue hablando del segundo templo. Pero va a venir la revuelta de los macabeos, la venida de los romanos, ya el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, hasta el año 70, en que este templo será destruido, hasta el día de hoy, en que sigue sin templo. Los cristianos valoramos ese templo, pero sabemos que no es tan importante, porque ese templo destruido ha sido reconstruido al tercer día, porque es el templo de Jesús, el verdadero templo, que hace que nosotros construyamos templos, nuestros sagrarios, donde habita Jesucristo, y de ese modo pues nos damos cuenta de que el verdadero templo es Cristo y que el verdadero templo somos cada uno de nosotros, y dejamos que la gracia impere en nosotros, y la Shekinah, la presencia de Dios, Dios que se ha revelado en los últimos tiempos como Padre, como Hijo, como Espíritu Santo, habita en nosotros, de tal manera que nada ni nadie nos podrán romper nuestros templos, nos podrán
expoliar de nuestras pertenencias, nos podrán expropiar nuestras propiedades, pero si no nos dejamos nadie puede arrebatar la presencia de Dios en nosotros. Y el mayor drama es ese, que nuestro templo deje de serlo para convertirse en un lugar vacío, en un lugar donde se adora al espíritu del mundo y a Satanás, en lugar de ser el lugar donde reina Cristo. Por eso la importancia de cuidar nuestro cuerpo, nuestra alma, como templos del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Hasta mañana, si Dios quiere.